Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Augusto Malpartida y esta es una nueva edición de Historia Total. Esta vez estamos con Fernando Palomino, comunicador, que fue parte de una generación importantísima en San Marcos, ¿no?, en el trabajo de las izquierdas, específicamente en el Partido Unificado Marateguista, y con él vamos a conversar precisamente de esa etapa. Hola Fernando, bienvenido. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Bien, bien, alegre que estés aquí. ¿Cómo fueron esos años en San Marcos? Estamos hablando de qué año más o menos. A ver, yo ingreso a la universidad en el 82, pero hay que tener en cuenta que en el 80 es este tema del retorno a la democracia, ¿no?, entre comillas. Y de alguna manera, el primer año de la universidad yo no me vinculé con el partido, pero sí en el año 83, ya en el proceso de confluencia, ¿no?, cuando los diferentes agrupamientos se empiezan a juntar. ¿Quiénes estaban en San Marcos en ese proceso de coalición, de agrupamiento? Bueno, PKR. El Partido Comunista Revolucionario. Sí, ¿ya? Vanguardia también, pero pocos, ¿no? Eso es básicamente, ¿eh? Más Por lo era menos la en la parte de presencia, humanidades, de claro, letras, ¿no? Más era la presencia del Partido Comunista Revolucionario, ¿no? Sí, sí. Y además tenía mucha fuerza en el, recuerdo, en el Centro de Estudiantes de Medicina también, ¿no? Sí, de hecho. Y el otro bastión era Humanidades. Sí, y aparte de ellos, bueno, un buen grupo de gente independiente como yo, y creo que ahí sí hay una diferencia que resaltar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo vi la entrevista que le hiciste a Dante Alfaro el otro día, y claro, Dante es un poco antes que yo empieza su carrera política, ¿no?, en las juventudes. Yeah. Él empieza en las juventudes del PKR, y él hablaba de cosas que en mi caso nunca sucedieron, por ejemplo, ¿no? Porque esa es la historia del PKR. Por ejemplo, claro, la jornada de formación, las actividades, todo eso que contaba, me parecía interesante, pero yo no recordaba haber vivido este tipo de actividades, especialmente la de formación. Si durante mi militancia en la juventud entré en un proceso de formación, habrá sido en un taller y paro de contar. Porque todo lo demás de formación que yo adquirí política fue autoformación, fue por mi propia cuenta. Fue porque yo tenía interés y porque había amigos, ¿no?, de los diferentes agrupamientos que me facilitaban, ¿no? ¿Tú entraste directamente al PUN entonces? Sí, exacto. Eres una especie de PUN original. Sí, algo así, sí, pero con sus ventajas y desventajas, ¿no? Porque en esos años, o sea, yo hubiera dado cualquier cosa por de repente tener un proceso, por ejemplo, de formación más cercano, ¿no?, más consolidado, como lo cuentan otros compañeros, pero fue distinto. Y yo creo que eso se debió a que era una nueva entidad política la que estaba surgiendo, y entonces los que venían de atrás, ¿no?, de Vanguardia, AMIR o PKR, tenían ya procesos instalados, ¿no?, de relación con su militancia, de formación, ¿no?, de trabajo, ¿no?, en diferentes espacios. Pero los que entramos ahí en ese momento y que no teníamos antecedentes políticos, o sea, entramos de frente al proceso, nos encontramos con un espacio distinto. Ahora, eso es bueno y malo, ¿no? Malo en el sentido de que cuando no tienes una hoja de ruta, una guía, tú puedes perderte tranquilamente en todo ese escenario, ¿no? Pero bueno en el sentido de que te incentiva a buscar tus propios métodos, ¿no?, a resolver tus problemas. Y eso es lo que yo hice, ¿no? O sea, en esa época, aprovechando los recursos de la universidad, bueno, aparte de los clásicos, pues, Marx, Lenin, que siempre te hacían leer, tuve acceso a una biblioteca de letras muy buena, ¿no? Y ahí yo encontré cosas interesantísimas, ¿no? Leí por primera vez a Adam Schaff, a Karel Kosik, o sea, un montón de autores que yo no tenía ni idea. Algunos eran marxistas, otros no eran marxistas, pero, o sea, el acceso, ¿no?, a una biblioteca de esas características y en general a las de San Marcos fue una buena cosa porque me permitió completar esa otra formación, ¿no? Claro, tuviste suerte porque en esos tiempos la izquierda creía que la vida empezaba y terminaba con Carlitos Marx, ¿no? De hecho, sí, y hasta ahora hay muchos que lamentablemente, no. Sí, lamentablemente. Entonces, yo a veces me preguntan mis amigos, ¿no?, ¿y tú sigues siendo marxista? Y yo les digo que sí, creo que el marxismo me ofreció una forma de analizar e interpretar la sociedad en su conjunto, una forma de pensamiento crítico, pero eso no es excluyente, ¿no? O sea, a mí me interesa mucho cruzar el marxismo con otras cosas, ¿no? De hecho, con muchas corrientes que no son necesariamente marxistas. Yo creo que la riqueza está ahí, ¿no? O sea, el cómo tú lo empleas, ¿no?, el cómo tú lo utilizas, ya eso es tu problema, ¿no? Pero en principio yo siempre he tratado de tener una visión muy interdisciplinaria, muy transdisciplinaria, ¿no? He hecho cruces que seguramente a muchos no les parecerá, pero es muy curioso porque el día de hoy no se hablaba mucho de marxismo,
como que está un poco vetada la palabra, porque no se escucha bien, pero el tema es que yo hago muchas cosas desde el marxismo, muchas cosas de análisis, pero nunca le digo que es desde esa perspectiva. Para evitar conflictos, ¿me entiendes? Porque No, si tú lo dices abiertamente, la gente dice, marxismo. Y no, es que la gente lo que le tiene miedo es a las etiquetas. Claro. Y no a los contenidos. Claro, y entonces, pero es muy curioso porque muchas de las cosas que yo hago en mis trabajos de investigación, por ejemplo, vienen de esa vertiente. O sea, esa mirada crítica que yo aplico ahí viene de esa vertiente, ¿no? O sea, todo está permeado de eso, pero no lo menciono. Y yo creo que eso hace que la gente esté de acuerdo contigo y bueno, eso está bien, eso me parece bien. Volviendo a esos años, es verdad que el proceso de construcción del PUN en San Marcos de alguna manera incorporó a una serie de independientes, ¿no? La mayor cantidad de militantes del PUN en San Marcos probablemente hayan sido independientes, ¿no? Sí, ahí la pregunta correcta no es tanto cómo, sino por qué, ¿no? Y yo creo que hay, por lo menos en mi caso, hay 3 razones, ¿no? Primero, porque tanto la formación del PUN como de Izquierda Unida se presenta como un sueño anhelado, ¿no? Es la unidad. El concepto de unidad es clave para todo ese proceso, porque cuando se rompe el PUN, se rompe la Izquierda Unida, un montón de gente se va, porque muchos de ellos entraron al proceso por esa idea. Entonces, el concepto de unidad es clave. La segunda idea, para mí, es el tema del socialismo peruano, ¿no? El mariateísmo. Yo provengo de un colegio católico, religioso, pero también donde hay una fuerte formación histórica y una visión de país muy nacionalista, ¿me entiendes? Entonces yo, cuando llego a la universidad, yo era un nacionalista convencido, totalmente, ¿ya? Aunque quitémosle la etiqueta al nacionalismo, pero yo era una persona que estaba apostando por este país. Entonces, el pensar en una forma de pensamiento político a la peruana, ¿no? Que rescatara ese sentido de peruanidad, a mí me sonaba muy bien, por ser justamente una persona nacionalista, ¿me entiendes? Entonces, si hubiera sido otra corriente ideológica, pero que me hablara de esa misma perspectiva, yo también la habría aceptado, ¿me entiendes? Pero yo creo que mi acercamiento con el mariateísmo fue precisamente por eso, ¿no? Por ese componente nacional y mi rechazo a la injerencia de afuera, ¿no? De otros países, de otros poderes, ¿no? Esa es una segunda cosa. Y lo tercero era mi visión de la realidad, que en realidad fue mi vivencia de la realidad, ¿no? O sea, la pobreza, la desigualdad, la falta de justicia social, ¿no? Entonces yo creo que en esos años la violencia tuvo como componente principal el tema de la gran injusticia que se había acumulado durante 20 o 30 años en la época de la dictadura, ¿no? Entonces yo creo que muchas de las cosas que pasaron en los 80 no se pueden explicar si es que tú no analizas el nivel de injusticia social que había en este país. Y yo la vivía, ¿no? Yo la vivía, lo vivían muchos de mi generación, y creo que de alguna manera la universidad se convirtió en una especie de un centro donde muchas de esas demandas y necesidades fueron finalmente canalizadas a través de la organización política. Entonces, para mí, la militancia tiene un sentido en que ancla en 2 o 3 ideas clave, ¿no? La idea de un socialismo a la peruana, mariateísmo, el enfrentamiento contra los mecanismos de desigualdad social en este país, y el otro tema que te mencionaba de el nacionalismo. Sí, el nacionalismo, sí, correctamente, ¿no? Entonces creo que son algunas de las razones, por lo menos, que funcionan para mi caso, no sé si para todos, pero también marcan una diferencia, como te digo, con la generación anterior, ¿no? que provenía de los partidos y que tenían otro proceso político y ideológico. ¿Qué edades tenían ustedes más o menos en esos tiempos? 20 más o menos, Ya. promedio, 20 años. Era generación de ese tipo, ¿no? Sí, 19, 20 años por ahí estábamos. Ya, Sí. ya. ¿Y alguien les pagaba por su militancia? No, en esa época no. ¿Y qué buscaban con esa militancia? ¿Qué ideales tenían o qué beneficio concreto recibían? Yo creo que la militancia llena unos vacíos que no son necesariamente ideológicos, sino más bien de relación, de afectividad, ¿me entiendes? O sea, cuando yo entro a militar, pasé a ser parte de un grupo humano muy solidario, empezando por ahí, que te enseña muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hasta ahora recuerdo, ¿no?, que siempre había procesos de crítica, autocrítica de todo lo que hacíamos. Era muy fuerte, ¿no? Yo no sé de dónde venía eso, me parece que es los maoístas, pero a lo que voy es que eso se hizo una norma, una parte de mi vida, incluso profesional, ¿no? Entonces, mirar siempre, ¿no?, con ese sesgo de la crítica y la autocrítica para poder avanzar, ¿no? O sea, Entonces, te aprendes, decía ¿no? todo esto porque
encuentro que en esos años la militancia era un proceso de entrega muy fuerte, de compromiso muy fuerte, ¿no? Sin mirar beneficios personales, ¿no? Y aunque por diferentes razones, yo entiendo que en las generaciones un poco antes que nosotros era más por un compromiso muy ideológico, ¿no? La parte ideológica es fundamental para entender ese compromiso del cual tú hablas. Pero en mi caso fue distinto. Como te digo, nosotros no veníamos de ese proceso y como te digo, yo creo que funcionaba más llenando vacíos, ¿no? De relaciones, de grupo, de equipo, ¿no? De solidaridad, que luego fueron cohesionándose, ¿no? Con el tiempo. Mira, yo te digo, hasta el día de hoy yo tengo relación con casi todos mis amigos de esa época. A través de grupos de WhatsApp, después de 40 años, yo sigo viéndome, participando en reuniones con ellos, o sea, sigo. Pero es que también me imagino tiene que ver con la idea de esto que señalabas hace un momento, de una mirada nacional de la política de izquierdas, ¿no? Recuerdo que el PUN viene de Vanguardia, del MIR, ¿no? El propio PKR, que tienen una mirada por fuera de los que llamaban en esos tiempos centros ideológicos internacionales, ¿verdad? Fuera de China, fuera de la Unión Soviética, mirando más nacionalmente de asuntos. Que es algo que se ha perdido, siento yo, ¿no? Lo que pasa es que el mariateísmo, que era la base de la doctrina, no se profundizó, pues, se quedó más como un cliché, ¿no? Somos mariateístas, ¿no? Nacionalismo a la peruana. Claro, y claro, que lo he repetido, ahí se agotaban todas las frases de Mariátegui, ¿me entiendes? Y yo siempre he criticado eso, yo siempre he creído que la idea del mariateísmo no es mala, es una buena idea, pero siempre y cuando no hagas eso, pues, ¿no? De reducir esto a un conjunto de citas, de clichés, ¿no? Para salir, porque al final le quitas toda la seriedad del caso, ¿no? Es gracioso porque repiten y repiten la misma frase del pobre Mariátegui, que yo me imagino que te revolverá en su tumba cada vez que escuchas eso, ¿no? No, el mejor homenaje que puedes hacer a gente como Mariátegui, Basadre, Valcárcel y a toda la generación de esos años de inicio del siglo XX es revisar su propia mirada de país, porque ha cambiado, pues, efectivamente. Entonces, los problemas de esos años no son los problemas de ahora. Entonces, citar a Mariátegui fuera de contexto realmente es absurdo, cuando en realidad la tarea es más bien mirar lo que tienes ahora, ¿no? Porque además en concreto no te sirve para nada, ¿no? No, o sea, mira, un profesor me decía, un amigo, ¿no? Un profesor que me ha enseñado, me decía, lo que pasa, Fernando, es que acá tenemos muchos opinólogos y muchos ensayistas, ¿no? Esa mirada de corto plazo, pero no tenemos gente que analice hermenéuticamente este país, que lo desarme, lo descomponga, analice sus relaciones y que a partir de ahí te ofrezca una visión de futuro de 20, 30, 40, 50 años. Claro, lo que el ensayo te evita esos líos. Pues. Claro, es como cuando te preparas para una carrera, pues hay gente que es bacán en los 100 metros, pero no llegan pues a la maratón, ¿no es cierto? Claro. 5 kilómetros, ya es igualito, ¿no? La metáfora vale para eso, o sea, hay gente que te está peinando en el corto plazo. Lo que pasa que también en la política el día de hoy es así, ¿no? O sea, los políticos, su mirada siempre es de corto plazo. Y en el caso de los medios, la mirada de los medios es coyuntural, es la coyuntura. Entonces suma política y medios, ¿no? Y la visión es así. Hoy, ya esa comparación de hoy ya es abusiva, ¿no? Porque lo de hoy, francamente, Fernando, ni es política, ¿no? Yo me niego a creer que eso sea la política. O sea, así no es, ¿no? O sea, es una distorsión absoluta. Así no te la enseñaron. ¿No? Claro, ¿no? Tú sabes que en los años 80 había gente muy interesante, ¿no? En Chile, Norbert Lechner, sociólogo chileno que hablaba sobre qué significa hacer política. Y recuerdo que Sinesio López también andaba en esos tramos. Y era gente brillante, ¿no? Hablando de qué significa hacer política, ¿no? Y el sentido que yo aprendí de ellos, ¿no? A través de sus libros o viéndolo en vivo a Sinesio en una conferencia, tiene nada que ver pues con lo que entendemos. Y tampoco los sentidos básicos. Por ejemplo, cuando tú me hablas de democracia, ¿estamos hablando del mismo sentido de democracia? Yo creo que no. Porque empezando que no tienes una democracia como en los 80, ¿no? Que es la referencia, tiene más bien procesos de democradura o de democracia de bajo nivel, ¿me entiendes? Pero que no llegan a ser un proceso democrático en el sentido como nosotros lo hemos aprendido, si claro, quieres, ¿no? Es que es como decía la Clau, pues un significante vacío. O sea, tú lo llenas con el contenido que te dé la gana. Claro. Y lamentablemente hoy en Perú los que lo llenan de sentido son francamente un desastre, ¿no? O sea, sí, hay un vaciado de contenido, de muchas palabras, de muchos conceptos y es por eso que yo tengo mucho cuidado cuando hablo de algunas cosas y siempre trato de
generar consenso antes de empezar a profundizar, porque en realidad tú no sabes, Claro. hay sentidos muy diversos, ¿no? Sobre cosas que tú hablas, ¿no? Sobre ciudadanía, sobre derechos, sobre libertades. Ahora, yo sigo pensando que volver a los clásicos, no solamente a los marxistas, sino en general, ¿no? A los clásicos que hablan de libertades, de derechos, ¿no? De una u otra tienda política es fundamental. O sea, porque... Fernando, yo creo que volver a pensar solamente ya es fundamental en Perú. Tú estás como Barrantes que decía que ser honrado ya es y ser revolucionario, ¿no? Sí. Pero mira, yo creo que es minimalista, francamente. O sea, creo que si ya estamos en ese nivel, mejor apagamos la luz y nos vamos, ¿no? Obviamente creo que es una exageración, ¿no? Sí, pero que no, se presta para el momento, ¿no? Yo creo que sí, lo que sí queda es una tarea larga de, primero, analizar seriamente lo que pasó, y como te digo, no mirar el corto plazo, porque creo que eso hace mucho daño. Creo que esa es una cosa pendiente. Mira, Braudel, el historiador, muy famoso, él hablaba de la historia, ¿no? Como un proceso que tenía por lo menos 3 ciclos o 3 niveles, ¿no? El corto plazo, que él lo medía en décadas, el mediano plazo, que se puede medir en términos de centurias, ¿no? Y el largo plazo, que ya pues era una cosa. Y él decía, siempre hay cosas que conectan, ¿no? Uno con otro nivel. El problema es que nosotros no hacemos esa conexión, nosotros nos quedamos solamente en el nivel chiquito. Y entonces mirar ahí la historia y los cambios que ocurren de estructura o de coyuntura nos limita tremendamente para entender lo que está pasando. No recuerdo quién, es que en el largo plazo todos estamos muertos, Fernando. Ah, bueno. Por eso que no hay ganas de ver el largo plazo, Sí. sobre todo en Perú. Bueno, ¿no? con eso mataste el sentido de la utopía, francamente. Por supuesto, ¿No? por supuesto. Que no ha sido matada en Perú por eso. La utopía en Perú no ha muerto por 1000 cosas. De hecho, era otra cosa que quería preguntarte. ¿Qué sale de esa experiencia que tú viviste en los 80 que podría ser aplicada hoy? ¿No? A ver, yo creo que la mirada sobre la universidad era muy reduccionista. O sea, los partidos lo han mirado y lo siguen mirando, primero como un lugar de copamiento de cargos y segundo como un lugar de reclutamiento. Eso es hasta el día de hoy. Hay una universidad muy conocida, con un líder político muy conocido que ha postulado creo 3 veces a la presidencia y las 3 veces lo han choteado. Ya, ese señor ha puesto su universidad con fines proselitistas, francamente, o sea, no, entre otras cosas, ¿no? Y entonces, cuando tú miras esas experiencias del día de hoy, tú encuentras muchas similitudes con lo que pasaba en los años 80, ¿no? O sea, entonces, y todas esas funciones que tiene la universidad, que es la formación, ¿no? Que es la investigación, el conocimiento científico, ¿no? Entran en cuestión porque el día de hoy como que eso no hay, ¿no? El día de hoy la universidad se ha convertido en una fábrica de títulos, ¿no? No hay el rigor ni la calidad. Y es por eso que muchos estudiantes que hacen sus tesis tienen serios problemas para hacer la tesis, porque no manejan cosas básicas de investigación, y eso hay que decirlo, en el caso ¿no? que las hacen, ¿no? Sí, entonces para mí ese es un problema, o sea, hay una cosa que revisar. Segundo, que el carácter científico de la universidad te obliga necesariamente no solamente a pensarlo como un espacio de desarrollo científico, tecnológico, sino que a la vez tú deberías preguntarte como partido político qué cosa puedes jalar de la universidad para tu propio desarrollo como partido político. Yo creo que el carácter de la ciencia, de lo científico, es un buen aspecto, ¿no? Porque tú sabes que en los 80 la ciencia era el marxismo, entonces no había mucho que discutir. Pero yo creo que el día de hoy, 40 años después, tú puedes tener una mirada muy distinta y muy fructífera, ¿no? De la relación entre partidos políticos y universidades. No te olvides que los partidos políticos tienen su origen en las universidades, ¿no? Ese es también un punto de partida importante. O sea, el origen de los partidos está muy vinculado a las universidades. Y es por eso que los militares, en general, ¿no? Todos los gobiernos autoritarios, le han tenido mucho miedo a las universidades. O sea, los militares le redujeron el presupuesto, le quitaron facultades, le quitaron la autonomía, le quitaron los espacios de cogobierno, ¿no es cierto? La dictadura militar hicieron eso. Eso lo recuperamos parcialmente en los 80, pero con el desastre, ¿no? Económico, más el tema del terrorismo. Todo eso se fue por un tubo. Pero sí hubo una intención de recuperar, ¿no? Estas dos cosas, autonomía y cogobierno, por ejemplo. Entonces, eso a mí me parece fundamental rescatar. Y de repente no hemos sido muy justos, ¿no? Porque yo recuerdo mucho la discusión de la ley universitaria de esos años, del año 83, donde estaba Luis Alberto Sánchez y Alain Sagrundi, me acuerdo. Y de parte de los estudiantes hubo muchas críticas, ¿ya? Pero no se rescataba eso que era lo positivo, volver a la autonomía, volver al cogobierno. Esos eran elementos políticos fundamentales que yo creo que no se valoraba mucho, creo más que todo por la cuestión ideológica, me parece, ¿no? Porque como era un gobierno acción populista y todo eso, como que siempre estábamos en oposición de algo. Pero yo creo que
si miras la universidad el día de hoy, desde esa perspectiva tienes puedes tener una relación mucho más fructífera que simplemente la proselitista de copamiento, ¿me entiendes? Sí, yo creo que es verdad lo que señalas, ¿no? O sea, los partidos, sobre todo los que quieren un cambio en el país, no entendieron el enorme error que tenía el conocimiento que se podía producir en las universidades para elaborar propuestas de cambio, ¿no? Y sí, pues cometimos el error de hacer la presencia partidaria en las universidades básicamente un elemento de activismo y de proselitismo, ¿no? O de acumulación de algunos cuadros, ¿no? Y otra cosa que se mantiene en muchas universidades es la visión teoricista, ¿no? A mí me gusta la teoría, yo sé producir teoría, hago buena teoría, pero para mí la teoría es insuficiente si no se aplica, si no es práctica, si eso no se convierte en prácticas, ¿me entiendes? Entonces, yo siempre he criticado eso en los años 80 y lo sigo criticando ahora porque yo creo que la enseñanza universitaria es muy teoricista, sigue siendo teoricista. A mí me parece una locura porque en los 80 por lo menos, en el caso de comunicación, logramos, por ejemplo, no solamente cátedras paralelas, sino implementar talleres, o sea, de aplicación práctica de lo que hacíamos, porque hasta ese momento en la universidad era teórica. Los talleres abren la posibilidad de que la gente empezara a producir medios, ¿no? Periodismo, de manera práctica. Y entonces, ya ese sentido se ha perdido, ¿no? No sé por qué. O sea, son cosas que de alguna manera deberían ser acumulativas, ¿me entiendes? O sea, deberían tener continuidad en la historia. Claro. Pero 40 años después, tú miras la formación académica de los estudiantes y es 30-40% teórica. Y tú dices, wow, y claro, ¿cómo esperas así que los chicos, ¿no? o las chicas se enganchen con un mercado laboral que es tan práctico, ¿no? Donde la teoría no te sirve para mucho? Entonces, ese es para mí un serio problema. Además que no terminamos de revisar, bueno, no lo hicimos en los 80 ni en los 90, ahora creo que hay más estudios, pero no terminamos de revisar esa relación entre la universidad y el mercado laboral. Eso es importante. Y yo creo que la gente de izquierda, los que tenemos una visión marxista, nos hemos autolimitado porque justamente nos sacaba roncha pues el tema del mercado, ¿no es cierto? Entonces hablar de mercado laboral, hablar del mercado, de cómo funciona el mecanismo del mercado y cómo se vincula eso con la universidad, como que era una cosa que no podíamos tragar, si quieres, ¿no? Políticamente. Para la izquierda era una mala palabra. Pues. Claro, entonces yo creo que ese es un grave error, porque o sea, una cosa es que no estés de acuerdo con el funcionamiento del mercado, otra cosa muy distinta es que tú lo niegues, ¿me entiendes? Claro, y lo que haces es un acto de negación, como que algo así, realidad. Cierra los ojos y dice, no existe, pero eso no es cierto. Ahí está pues, y todos los días y todos los días te tiene contra la pared porque tienes que salir a trabajar, tienes que estudiar para especializarte, tienes que hacer un montón de cosas en torno al trabajo. Entonces, el mercado, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es una cosa que se puede resolver, pero yo entiendo que hasta ahora hay muchos problemas para tener esa mirada crítica, ¿no? Como yo le llamo, crítica en ese sentido, crítica positiva, de recuperar cosas, de abrir las cosas y mirarlas de otra manera, ¿no? Claro, es que sin duda la izquierda de esos años fue muy ideologizada, pues, ¿no? Tan ideologizada que perdió de vista una serie de elementos que existían en la realidad y que había que tocarlos, ¿no? Y esa es otra cosa, ¿no? Por lo menos en el tránsito de la juventud al partido, lo que uno nota pues es que hay tiempo distinto, ¿no? Como veníamos de diferentes agrupamientos y un colchón muy amplio de independientes en ese proceso de unidad, tú sientes que no había muchas coincidencias en estos tres niveles, ¿no? Lo ideológico, lo programático y lo estratégico. Entonces, no solamente había diferentes miradas ideológicas, programáticas y estratégicas, sino que en el tiempo no coincidía. Y entonces, como que el mariateguismo, la idea del PUN de generar una unidad que sea más coherente, al final no termina de cuajar por eso, ¿no? Porque nunca las lógicas lograron encontrarse, ¿no? Eran lógicas muy distintas. Y bueno, eso de repente, si el partido hubiera durado pues 20, 30 años, en esos años podría haber consolidado, ¿no? Sí, claro. Ajustar, alinear las diferentes dinámicas, ¿no? Pero es muy complicado, ¿no? Pero en la izquierda no tenemos tradición de proyectos de 2 décadas, 3 décadas, ¿no? ¿Te das cuenta? No, sí, siempre nos ha gustado la fragmentación, ¿no? Claro, o sea, los viejos PCs están 80 años porque, bueno, la inercia de los años, creo yo, ¿no? Pero no porque estén pensados para laburar o hechos como proyectos para laburar. Y bueno, la nueva izquierda no fue excepción, ¿no? Y yo creo que falta una mirada intergeneracional también, ¿no? Porque o sea, tú no puedes construir un partido de 20 o 30 años pensando en el futuro si es que no tienes una mirada intergeneracional. Y como te digo, por lo menos
A mí me hubiera gustado, por ejemplo, en los 80, conocer cuál era el perfil de los que nos integrábamos en el PUC, por ejemplo, ¿no? Y yo te aseguro que ahí había muchas diferencias, ¿no? Gente como yo que no venía de una experiencia directa, gente que venía de otra experiencia, gente más antigua, o sea... Pero creo que la gran mayoría fue como en tu caso, ¿no? Gente que no venía de partidos, ¿no? Y se integró a una experiencia política, además con toda tu frescura, porque si algo tenía el PUN, la verdad era bastante frescura, ¿no? Sí. Era el partido menos ideologizado de todos los existentes seguramente, Claro. ¿no? Y con posibilidades de una mayor creatividad, ¿no? Y esto fue, creo, el aporte que le hizo el PUN a la izquierda peruana. Eso te da bastante libertad de acción y de pensamiento, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esa es una cosa buena de ese proceso. Si hubiéramos tenido de repente un partido mucho más cerrado, ¿no? Mucho más ideologizado incluso de lo que tuvimos, creo que hubiera sido otro el resultado, ¿no? Pero lo que surge después de ese proceso es un conjunto muy amplio de gente independiente de izquierda hasta el día de hoy, ¿no? Que ha mantenido su identidad, no como PUN, sino como marxista, como mariateísta. Como mariateísta, sí, ¿no? Sí, eso todavía sigue, como te digo, ese es un proyecto inacabado, o sea, como no terminó de cuajar, todo el mundo se ha quedado con esa idea, porque no es mala, pero como te digo, la forma siempre es importante, ¿no? O sea, cómo hacerlo. Es que la manera de pensar en eso no es la nostalgia, pues, no No, es la pues, melancolía, ¿no? Sino ver qué sacamos de eso para hoy. Claro, es pensar el Perú hoy con esa mirada hermenéutica que te decía, ¿no? No de los opinólogos, de los ensayistas, ¿no? De esa mirada de cortito plazo, sino una mirada más larga. Claro, te cuento una anécdota. Hace como 8 años fui invitado como representante de mi grupo a un evento partidario, ¿no? Para saludar el evento, 2 minutos te dan, ¿no? Y me encuentro con que el 80% de los asistentes había pasado por el PUC. Tanto era así que en algún momento, ya en tono de broma, le dije a uno de los organizadores, oye, un ratito que el 20% salga, ¿no? Y hacemos el evento de reconstrucción del PUC, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado un par de veces eso, que me parecía muy gracioso, pero el tema es ese, mucha gente tiene este sentimiento melancólico, ¿no? De lo que no fue, pero que pudo ser, claro. ¿no es cierto? Y que nos hermanó en algún momento, ¿no? Claro, y eso yo lo siento hasta el día de hoy, a pesar de que existe una gran dispersión, por ejemplo, por laboral, ¿no? Que cada uno está metiendo sus cosas, familiares, ¿me entiendes? Pero siento que hay mucho de eso y más bien poco de lo otro, ¿no? De que decir, oye, en serio deberíamos hacer esto, ¿no? Como este programa, por ejemplo, ¿no? Tú cuando iniciaste este programa, en el primer programa me acuerdo que planteaste 2 objetivos. Primero, un poco reconstruir la historia del PUN, porque es algo que no se ha hecho. Y eso es importante, ¿por qué? Porque el PUN, al igual que otros partidos, fueron la base de lo que fue Izquierda Unida, que para mí ha sido el mejor experimento hecho por la izquierda en este país. Y el segundo objetivo que tú te propusiste fue sacar enseñanzas, ¿no? Claro. de esa historia para ver qué podemos aplicar. Yo creo que se trata de eso, o sea, no de mirar la historia como nostalgia, ¿no? Claro, no es una apuesta por el recuerdo. Sino ¿no? Es qué hacemos ahora, ¿no? Y cómo eso se vincula con las nuevas generaciones, ¿no? Eso para mí es importante. De hecho, mi apuesta es esa, ¿no? Yo apuesto por seguir trabajando con nuevas generaciones, no necesariamente de una óptica política partidaria, sino más bien de una óptica de pensamiento crítico. No, pero además de proyecto nacional, de preocupación por el país, sí, ¿verdad? Claro. ¿No? Sí. Que era finalmente, o a fin de cuentas, lo que nos tenía en experiencias partidarias de esta característica, claro, que pugnaban por el cambio. A mí me parece lamentable que un sector de la izquierda todavía siga en ese debate de izquierda y derecha. O sea, lo veo en los procesos electorales, lo veo en los grupos, en las redes sociales, y yo siempre me pregunto, ¿qué les pasa? Oye, este tema de derechas e izquierdas como que hace 30, 40 años podía haber tenido algún sentido, pero el día de hoy está totalmente desenfocado, ¿no? Por la cantidad de cosas que atraviesan esas dos relaciones, ¿no? Sí, yo soy de los que postulo que hoy, por lo menos, ¿no? Estos parámetros no nos implican nada. Nada. Sí. No son útiles para hacer política. Claro, como tú dices, se han vaciado de contenido, sí, ¿no? De significado, ¿no? O sea, no son significativos. Porque, o sea, Cerrón es de izquierdas, Castillo es de izquierdas, o sea, ¿somos iguales? Sí. O sea, no te explica nada de eso. Claro. Porque tú empiezas a escarbar y dices, oye, pero estos son unos misóginos, ¿no? ¿Ya? Claro. Estos son unos corruptos, ¿no? Claro, hay un montón de cosas que no deberían... deberían... No tienen proyecto nacional. ¿Y entonces qué nos une? No, pues, o sea, este tema de izquierda o derecha no nos explica nada.
Lo que pasa es que en la política en general sigue prevaleciendo un tipo de pensamiento dicotómico, ¿no? O eres esto Sí. o eres aquello, o blanco o negro, o tú eres el bueno y yo soy el malo, o viceversa. Entonces, en ese blanco y negro no hay grises, pues. Claro, Y los grises son así, no son un pero montón. yo te digo, mira, yo estoy por dicotomizar la sociedad peruana, ¿ya? En el sentido de, bueno, ¿quiénes estamos por un proyecto nacional y quiénes no lo están? Porque hay quienes no lo están. Sí. De hecho, lo están, lo han probado hasta la sociedad, ¿no? Parte de lo que tenemos mucha responsabilidad de hecho. Pero hay que saber qué dicotomizamos, pues, y cómo este proceso nos ayuda a armar una propuesta de cambio de verdad, ¿no? Un poco por ahí van las preocupaciones. Y Bueno, vol- Fernando, finalmente lo que me interesa de estas conversaciones, como tú has señalado, es un aspecto importante. Yo por eso te preguntaba hace un rato sobre eso. ¿Cómo es que había una militancia en esos tiempos, ¿no? Que tenía compromiso, que tenía ideales, que tenía una visión de futuro, ¿no? Y que no estaba viendo su bolsillo, su beneficio personal, ¿no? ¿No? Y que era lo que lograba amalgamar una cantidad de voluntades importantes, ¿no? ¿No? En San Marcos, sobre todo, de una situación tan difícil como la que tú estuviste, recordamos el periodo de la guerra, ¿no? Que San Marcos se la jugaba, ¿no? Que no era un escenario fácil en San Marcos, ¿verdad? No, para nada. Era bastante complicado. Yo creo que lo que, de alguna manera, bueno, las cosas han cambiado, ¿no es cierto? 40 años no pasan en vano. Pero una cosa que ha cambiado mucho es el tema del sentido de la política, ¿no? De la mercantilización de la política, ¿no es cierto? Esto del mismo mercado persa, todo se vende, todo se compra. Yo creo que eso Cierto. funciona, por ejemplo, en el Congreso, en el Ejecutivo, En los ¿no? partidos, Salvo excepciones honrosas, ¿no? Pero en general es que así. son excepciones. Entonces, el sentido, el significado de lo que significa hacer política ha cambiado totalmente. Los valores también han cambiado. O sea, el día de hoy los políticos hacen cosas que en los 80 muy pocos políticos harían, ¿no? Tenemos políticos que realmente son muy mediocres, ¿no? Y sin embargo son líderes, cabezas de su partido. Mientras que en los 80, pues, tú tenías a intelectuales en el Congreso, ¿no? O sea, era un orgullo, ¿no? O sea, tener esa calidad Incluso de la gente derecha. de derecha a izquierda, claro, Sí. de derecha a izquierda, de Lapra, Luis Alberto Sánchez, por Dios, o sea, Claro. tanta gente importante, pensante, ¿no? Que pensaba el país, ¿ok? No está pensando en sus intereses, en el lobby de la empresa, en cuánto me van a pagar por hacer este favor, o sea, ellos no estaban en ese nivel. Pero creo que es un cambio societal, o sea, cuando tú miras lo que ha pasado en el periodismo ocurre exactamente lo mismo. En los años 80 el periodista no era un observador como ahora, era un testigo, o sea, era una persona comprometida con su historia, ¿me entiendes? O sea, era un compromiso social y político muy fuerte que el día de hoy no existe. Segundo, los valores, ¿no? O sea, la ética periodística era la ética periodística. Cuando sacaban a alguien de un equipo periodístico, todo el equipo renunciaba. Han de ver si eso ha pasado a ver en los despidos masivos que ha habido en un montón de canales y radioemisoras, ¿no? Que han sacado un montón de gente, a ver cuántos han renunciado en solidaridad con sus compañeros de equipo. No olvides. ¿No? El día de hoy un periodista te puede sembrar una grabadora, te la puede poner debajo de la mesa y tú ni cuentas te das, ¿entiendes? Sí. Pero en esos años no, en esos años tú te presentabas, pedías la cita, ¿no? Hacías la entrevista, ¿no? Pedía permiso para grabar. Claro, sí, no tenías la grosería pues de editar las cosas y deformarlas como el día de hoy hace todo el mundo, ¿no? Sí, Entonces, yo creo que no es solamente la política, eso hoy. Creo que en Pero general la sociedad, ¿no? creo que en general la sociedad, pero especialmente aquellos campos de poder, donde hay poder, ¿no? O sea, si tú te preguntas el día de hoy cuáles son los sectores más corruptos, tú siempre piensas la policía, el sistema de justicia, los políticos, ¿no es cierto? ¿Qué tienen en común esos? Poder. Pero además que son parte de un régimen. Claro, ¿Verdad? es una estructura, ¿no? Que se le va cayendo a pedazos, de verdad. Sí. No, y el día de hoy, tú no puedes pensar que el tema de la corrupción política es solamente un problema de políticos, ¿me entiendes? Eso sería muy ingenuo. El día de hoy, yo sí creo que la corrupción de los políticos está muy vinculada con la delincuencia, ¿no? Quienes son los que hacen el trabajo sucio de los políticos, ¿no? Son sus sicarios muchas veces, y también está vinculada con el narcotráfico, que son los que proveen los recursos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una relación muy fuerte, ese es un triángulo de relaciones, ¿no? O sea, corrupción política, delincuencia común,
narcotráfico, para mí ese es el eje de, como dicen, el eje del mal, ¿no? O sea, ahí está el problema, Sí, ¿no? O sea, si tú solamente te preocupas de sacar a estos políticos en las próximas elecciones, no estás avanzando nada. No estás entendiendo nada. El narcotráfico no estás entendiendo nada. No estás entendiendo cómo funciona el mecanismo, ¿me verdad. entiendes? Entonces, o buscas una solución integral a esos tres problemas que tenemos en el país, o no sé, pues, o sea, dedícate a otras cosas, como se llama, a política. Sí. Bueno, Fernando, ha sido de verdad un gusto conversar contigo y gracias por haber venido. Bien, gracias a ti, Agustín. Mucho gusto. Un placer. Fernando. Bueno, hasta aquí llegamos con esta edición de Historia Total en el marco de la historia del Partido Unificado Maratí.